Atención México, acabamos de humillar a una gigante estadounidense delante de todo el mundo y lo que menos importa aquí es el dinero. Vulcan Materials nos exigía $1,700 millones. ¿Sabes cuánto logró llevarse al final? 17 millones, apenas el 1% de lo que pedía. Durante casi 40 años, esta corporación sacó piedra caliza de la Riviera Maya y la mandó en barcos hacia Estados Unidos, sin que nadie se atreviera a detenerla. Cuando México finalmente le puso un alto, la empresa no negoció. Corrió a demandarnos ante un tribunal del Banco Mundial. Y perdió, casi por completo, frente a los ojos de todo el planeta. Pero espera, porque esto no es ni de lejos lo más fuerte de la historia. Quédate hasta el final, porque esos 17 millones todavía no los tienen en la bolsa, y cuando escuches lo que México les está exigiendo a cambio, vas a entender que esta empresa podría terminar pagando en lugar de cobrar. Vamos al principio, porque esta historia arranca hace casi 40 años, en un rincón del país que todos reconocemos: Quintana Roo, la Riviera Maya, selva, cenotes y una de las costas más hermosas del planeta. Ahí, con una concesión minera bajo el brazo, se instaló una empresa llamada Calizas Industriales del Carmen, conocida como Calica. Detrás de Calica estaba y está Vulcan Materials, una corporación estadounidense. ¿Qué hacían exactamente? Extraían piedra caliza, millones y millones de toneladas, y la cargaban en barcos desde su propio puerto de altura para llevársela directo a Estados Unidos. Detente un segundo y visualiza la escena, porque es la imagen que resume 2 siglos de historia de este continente. Un pedazo de la Riviera Maya triturado, subido a un barco y enviado al norte para construir carreteras que jamás eran nuestras. Y a cambio, aquí se quedaba el hueco, porque eso es exactamente lo que deja una mina a cielo abierto, un agujero enorme donde antes había selva viva. Durante décadas nadie los tocó, y quiero que entiendas bien por qué. Porque esta parte es la que de verdad indigna. No es que nadie se diera cuenta. Los vecinos de Playa del Carmen lo veían todos los días. Los ambientalistas llevaban años denunciándolo, uno tras otro, sin que pasara nada. Los barcos salían del puerto cargados a plena luz, a la vista de todo el mundo. Lo que ocurría en realidad es que nadie se atrevía a tocarlos, porque enfrentarse a una corporación estadounidense significaba un juicio internacional. Y un juicio internacional significaba miles de millones de dólares en riesgo. Era mucho más cómodo mirar hacia otro lado y dejar que siguieran sacando piedra, sexenio tras sexenio, gobierno tras gobierno. Hasta que en 2022 el gobierno mexicano dijo basta y ordenó detener la extracción. Y fue justo ahí donde esta empresa cometió el error que hoy le está saliendo carísimo. Lo que viene ahora es lo que casi ningún noticiero cuenta completo porque resulta demasiado incómodo. Te voy a decir exactamente cuánto pedían y cuánto terminaron recibiendo, y cuando hagas la cuenta, vas a querer regresar el video para confirmar que escuchaste bien. Después vas a entender por qué el tribunal les tumbó casi todo, y la razón está en una decisión que tomó México en 2024 que lo cambió absolutamente todo. Más adelante te cuento lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum cuando le preguntaron por el fallo. No celebró, hizo algo mucho más incómodo para la empresa, y al final vas a entender por qué esto nunca fue una simple disputa de dinero, sino la última gran pelea de México contra una corporación estadounidense. Cuando México frenó la extracción, Vulcan no se sentó a negociar. Fue directo a un tribunal internacional, presentó un arbitraje ante el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, un organismo que pertenece al Banco Mundial, y lo hizo amparándose en el viejo Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Su argumento era que cerrarles la mina constituía una expropiación ilegal de sus activos. La cifra que exigían era exactamente esta: $1,529 millones, más intereses, más gastos legales. La presidenta Sheinbaum lo redondeó en la conferencia matutina en alrededor de $1,700 millones. Ahora escucha con atención lo que pasó el 27 de julio. El tribunal emitió el laudo final y desestimó casi todas las reclamaciones de la empresa. Todas, menos una. La clausura de un predio ocurrida en enero de 2018, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Y cuánto vale esa única reclamación que sí les aceptaron? Alrededor de $17,000, menos del 1% de lo que exigían. Y aquí está el detalle más humillante de todos. Lo único que les reconocieron ni siquiera ocurrió durante este gobierno. Pasó en 2018, con otro presidente, en otro sexenio.
Pero la parte que casi nadie está contando, la que de verdad explica por qué perdieron todo lo demás, es esta. En septiembre de 2024, el gobierno federal publicó un decreto. Declaró área natural protegida a más de 53,000 hectáreas, justo donde operaba Calica, y con ese decreto, la extracción minera dentro de ese polígono quedó prohibida por ley. Ahora entiende la jugada, porque es preciosa. Cuando ese arbitraje llegó a su fase final, el tribunal no se encontró con un gobierno que había cerrado una mina por capricho o por venganza política. Se encontró con un país que había convertido esa zona en área natural protegida mediante un decreto legal publicado y vigente. Ya no era una decisión política discutible. Era ley ambiental, sólida, firmada y en vigor, y contra eso la demanda se cayó prácticamente sola. La presidenta Sheinbaum ratificó la vigencia de ese decreto este mismo año y lo explicó con una claridad que no deja lugar a dudas. Vulcan conserva la propiedad del terreno, pero la legislación vigente impide cualquier actividad extractiva dentro del área protegida. Traducido sin rodeos, la tierra sigue siendo suya, pero jamás van a volver a sacar una sola piedra de ahí. Tienen en sus manos un terreno carísimo en primera línea de la Riviera Maya, que no pueden tocar ni con un dedo. Y por si eso fuera poco, lo que dijo después del fallo fue lo que de verdad los dejó sin argumentos. Cuando le preguntaron por la resolución en la mañanera, la presidenta no salió a celebrar, no dijo «les ganamos», no dijo «los humillamos». No sacó pecho ni una sola vez. Dijo esto con total serenidad. Ellos tienen que resarcir. Ellos tienen daño ambiental ahí. Tienen que hacer su proceso de remediación aun cuando esté clausurada la mina. Piénsalo bien. Acaba de ganar un juicio de $1,700 millones y en lugar de festejar, aprovecha el micrófono para recordarles que le deben una limpieza a Quintana Roo. Eso es contraatacar en el mismo segundo en que ya ganaste, y no es una amenaza vacía ni un capricho retórico, es la consecuencia lógica de 40 años de extracción a cielo abierto. Hay un daño ambiental documentado, y ese daño no desaparece porque la mina esté cerrada. Ella lo dejó clarísimo, aún clausurada, tienen que remediar. Y todavía hay más, porque el gobierno no se conformó ni siquiera con eso. México está evaluando impugnar el laudo para pedir la nulidad parcial de esos 17 millones. Es decir, ni siquiera esa migaja está garantizada del todo. Ganaron apenas el 1%, y México está estudiando la manera de quitarles también ese 1%. Ahora quiero que entiendas por qué esta pelea era tan grande, porque en el fondo nunca fue solo sobre una mina. Durante décadas el patrón funcionó siempre igual en toda América Latina. Llega una corporación extranjera, firma una concesión, extrae lo que quiera durante 40 años y el día en que el país intenta poner límites, saca el tratado comercial bajo el brazo y te demanda ante un tribunal internacional. Y los países se paralizan de miedo, porque perder un arbitraje así puede costar miles de millones de dólares y espantar la inversión extranjera durante años. Ese miedo es justamente el que ha frenado a media región durante décadas. Piénsalo bien, es un sistema donde una empresa privada puede sentar en el banquillo a un estado soberano solo por atreverse a proteger su propio territorio. Por eso, este caso importaba tanto, porque si Vulcan hubiera ganado esos 1,700 millones, el mensaje habría sido devastador para todo el continente. Proteger tu naturaleza te sale carísimo, así que mejor ni lo intentes. Y pasó justo lo contrario. México protegió 53,000 hectáreas, cerró la mina, fue a juicio y ganó. El mensaje que queda ahora es el opuesto. Sí se puede. Y ese mensaje no vale 1,700 millones de dólares, vale muchísimo más, porque en este momento hay ministros de medio continente mirando este fallo con atención. En Colombia, en Chile, en Guatemala, en Ecuador, todos con concesiones parecidas sobre la mesa y con el mismo miedo de siempre agarrado al pecho. Y lo que acaban de ver es que un país latinoamericano cerró una mina extranjera, protegió su territorio, fue a juicio contra una corporación de Estados Unidos y ganó. Ese precedente ya no es solo de México, es de todos. Hay algo que hace este caso todavía más simbólico. Los medios especializados lo están definiendo como el último gran conflicto de este proyecto de gobierno con una empresa estadounidense, el capítulo final de una historia larguísima. Un litigio que empezó bajo Enrique Peña Nieto, escaló con Andrés Manuel López Obrador y se cerró finalmente con Claudia Sheinbaum.
3 gobiernos distintos, casi 40 años de concesión y un solo desenlace. Fíjate en el detalle final, porque es el que más pesa. La única reclamación que el tribunal aceptó corresponde a enero de 2018, durante el sexenio de Peña Nieto. O sea, lo único que México va a pagar en este caso no es por lo que hizo este gobierno, es por lo que hizo el anterior. Todo lo que se hizo después, frenar la extracción, declarar el área natural protegida, sostener el decreto pese a la presión, el tribunal lo dejó en pie, intacto, no hubo expropiación. Hubo un país aplicando su propia ley ambiental dentro de su propio territorio, y eso, ante un tribunal del Banco Mundial, quedó completamente validado. Ahora dejemos las cifras un momento, porque debajo de todos estos números hay algo que no se mide en dólares. 53,000 hectáreas. Piensa de verdad en lo que hay ahí. Selva, cenotes de agua cristalina, manglar, uno de los sistemas de agua subterránea más importantes del planeta entero, del que bebe literalmente media península de Yucatán. Todo eso estaba en la trayectoria directa de una mina a cielo abierto que llevaba 40 años avanzando sin freno. Y hoy ya no avanza más. Hoy es área natural protegida por decreto, con la extracción prohibida por ley, y con un tribunal internacional que acaba de decir en voz alta y frente al mundo que México estaba en su derecho. Eso no lo va a disfrutar del todo la presidenta, ni nosotros tampoco, ni siquiera nuestros propios hijos por completo. Lo van a disfrutar quienes vengan dentro de 100 años y encuentren esa selva todavía en pie, sin saber siquiera que hubo un momento en que estuvo a punto de terminar triturada dentro de un barco rumbo al norte. Por eso, este juicio, en el fondo, nunca fue sobre dinero. Era sobre qué le vamos a dejar a los que vienen después de nosotros. Y por eso se sostuvo ese decreto, aunque costara enfrentar un juicio de $1,700 millones, porque ceder habría salido más barato hoy y muchísimo, muchísimo más caro para siempre. Así que pongamos todo junto. Una corporación estadounidense pasó casi 40 años sacando piedra de la Riviera Maya y llevándosela en barcos hacia el norte. Cuando México finalmente le puso un alto, en vez de sentarse a negociar, nos demandó ante un tribunal del Banco Mundial pidiendo $1,700 millones. El tribunal le tumbó casi todo. Se van con 17 millones, menos del 1%, y encima por algo que ni siquiera ocurrió bajo este gobierno. México conserva el decreto que protege 53,000 hectáreas de selva, cenotes y manglar. Ellos conservan un terreno del que ya no pueden sacar ni una sola piedra. Y la presidenta, en lugar de celebrar el triunfo, les recordó fríamente que todavía deben reparar el daño ambiental que dejaron atrás, porque esto, en el fondo, nunca fue una pelea por dinero, fue una pelea sobre quién decide de verdad qué se hace con el suelo de México. Y aquí queda la pregunta que de verdad importa, la que cada quien responde a su manera según lo que ha vivido. Si tú fueras quien decide, exigirías primero la reparación completa del daño ambiental antes de soltarles un solo dólar de esos 17 millones, aunque eso alargue el proceso a años más. ¿O crees que ya es momento de cerrar el capítulo y dejar que México siga adelante con lo que ya ganó? Porque ahí hay dos posturas válidas, dos formas distintas de entender la justicia, y no hay una respuesta fácil. Lo que sí queda claro es que después de 40 años viendo cómo se llevaban pedazos de nuestra tierra en barcos hacia otro país, algo cambió de verdad. Y esa sensación, la de por fin ver que alguien dijo que no y lo sostuvo hasta el final, es algo que muchos en Quintana Roo llevaban esperando toda una vida.